sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, como estudiantes de la Universidad Jack and Book y de la asignatura de Psicología de la Personalidad 2, impartida por la profesora María Linares, hemos preparado una simulación de entrevista tipo panel, en la cual analizaremos de forma crítica dos enfoques neopsicoanalíticos. En este punto, es importante precisar que abordaremos el tema de la personalidad sana y patológica desde las concepciones neopsicoanalíticas de Alfred Adler y Carl Jung. Por lo tanto, esta simulación se sustenta en el marco del neopsicoanálisis, que es la corriente que amplía la comprensión del conflicto psíquico al integrar tanto los procesos internos del individuo como su dimensión social. Desde esta perspectiva, la personalidad se concibe como una estructura dinámica y cuyos conflictos o desajustes pueden entenderse desde diferentes fundamentos teóricos. Dicho esto, nuestro grupo está conformado por Amaraiza Fernández, quien desempeñará el papel de una experta doctora en la teoría individual de Alfred Adler, Elena Morgado, quien representará a una doctora experta en la teoría analítica de Carl Jung, Daniela Piña, quien fungirá como entrevistadora, y mi persona, Angeli Pérez, quien se encargará de la conducción del panel y de la formulación de diferentes preguntas. Sin mayor preámbulo, damos inicio a nuestra simulación. Doctoras, les damos la bienvenida y las gracias por contar con su participación. Para comenzar, quisiéramos abordar un aspecto vital de la teoría analítica de Carl Jung. Doctora Elena, Jung plantea que nuestra psique está compuesta por el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Podría explicarnos cómo se conceptualiza una personalidad psicológicamente sana dentro de esta estructura dinámica y qué función desempeña el proceso de individuación en el logro de ese equilibrio? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente, desde la perspectiva de Jung, una personalidad sana se deriva de una estructura dinámica en donde el yo, como parte de nuestro psique, cumple una función mediadora entre la conciencia y lo más profundo del inconsciente. Este flujo de energía debe mantenerse integrado para generar salud psicológica. Sin embargo, este equilibrio no viene de forma automática, ya que el yo está constantemente sometido a presiones producidas por el inconsciente, entre estos nuestros complejos, que son sentimientos y recuerdos que tienen una gran carga emocional. A esto le sumamos las presiones producidas por las fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo, que son patrones universales de comportamiento. Ante estas tensiones, John sostiene que la individuación es un proceso de diferenciación que impide que el yo se fragmente y pueda transitar hacia el self o el sí mismo. Esto quiere decir que nos haríamos conscientes de nuestra singularidad sin perder la conexión con lo externo o con la humanidad. Entonces, la salud para John no es la ausencia del conflicto, sino esa capacidad para integrar la energía psíquica sin represiones ni bloqueos. Muchísimas gracias, doctora Elena, por su aporte. Ahora quisiera dirigirme a la doctora Maraiza, quien es experta en las teorías de Alfred Adler. Así que, doctora Maraiza, basándonos en esto, Adler plantea que el sentimiento de inferioridad es una condición universal que impulsa al individuo hacia la superación. Entonces, ¿usted cómo cree que este sentimiento contribuye hacia la estructuración de la personalidad y bajo qué condiciones puede convertirse en complejos que afecten al equilibrio psicológico? Y efectivamente lo que dices, para este psicólogo Adler, el sentimiento de inferioridad no es una patología, sino más bien se usa como un motor de desarrollo. Él dice que todo esto surge desde nuestra infancia, cuando todos, como seres humanos, pasamos por un proceso de desvalidez en donde nosotros necesitamos ser cuidados por otras personas. Posteriormente, esto evoluciona este sentimiento y como todo ser humano, tenemos debilidades, ya sean físicas o funcionales. Lo importante de este sentimiento es que funciona de impulso para esto que conocemos como la compensación. Esto obliga al individuo a moverse de una situación de minusvalidez a una de perfección. Todo esto a través de algo bastante importante que se le da como nombre la fuerza creativa del yo, que es la capacidad que tiene el individuo para poder ver sus carencias y hacer metas o plantearse objetivos para poder superarlas. Como todo esto se vuelve un complejo cuando esta compensación empieza a fallar. Existe el complejo de inferioridad, que es cuando la persona se siente incapaz de poder superar eh, los retos, obstáculos que se le planteen en su vida. Y está, por otro lado, el complejo de superioridad o sobrecompensación, que es lo que Carl Jung diría que es la máscara, ya que estos individuos usan ante la sociedad
unas actitudes, ya sea de dominancia, de jactancia, para poder cubrir ese sentimiento de inferioridad real que no han podido resolver sanamente. Doctora Maraiza, qué aporte tan importante. Por su parte, doctora Elena, en contraste con lo anterior mencionado, según Jung, ¿qué sucede cuando los contenidos inconscientes, particularmente la sombra, no son integrados a la conciencia? ¿Y de qué manera esta no integración puede derivar en manifestaciones patológicas de la personalidad? Y bueno, efectivamente para John, la sombra o esos aspectos de la personalidad que rechazamos, cuando no se integran de manera adecuada a nuestra conciencia, se proyecta en otros. Esta situación debilita al yo y hace que se cree una personalidad parcial. En consecuencia de esta dinámica proyectiva, entonces un individuo, en consecuencia, se siente víctima de personas o de circunstancias, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que es la proyección o el reflejo de sombras que no han sido reconocidas como propias. Por ejemplo, imaginemos un individuo, ¿verdad?, que se ha construido una identidad tolerante o de rectitud moral, pero que ha tomado una actitud de crítica hacia un colega, acusándolo de autoritario o de intolerante. Desde esta perspectiva de John, esto podría ser una proyección de su sombra o de estos aspectos interiores que él no ha reconocido como propios. Es decir, que al no reconocer la oscuridad como propia, la psique la proyecta en los demás. Esa personalidad parcial genera una disociación psíquica. Asimismo, John sostiene que esa sombra es una energía que cuando se aísla puede generar ansiedad, depresión crónica, incluso neurosis. Es decir, que cuando la falta de integración inclusive es extrema, puede producir conductas destructivas o generar la incapacidad de manejar el instinto. Es decir, que entonces la falta de integración de la sombra a nuestra conciencia genera desequilibrio patológico. Muchísimas gracias, doctora Elena. Ahora quisiera continuar realizándole preguntas a la doctora Maraiza para poder continuar con las teorías acerca de Alfred Adler. Bueno, doctora Maraiza, Adler sostiene que el interés social es ese principal indicador de salud psicológica. Ahora, ¿usted podría explicarnos un poco más de cómo este interés social se desarrolla en los primeros años de vida y por qué su ausencia se vincula con formas desajustadas de la personalidad? Mira, eso que estamos hablando es bastante importante. El interés social se puede traducir como el sentimiento de pertenencia que tienen los seres humanos hacia la humanidad. En nuestro desarrollo temprano, la madre tiene o juega un papel fundamental en el que tiene que actuar como puente para que el bebé se pueda integrar a la sociedad. Entonces, primero hacia el padre y posteriormente hacia el mundo. Si esta persona, esta madre, tiene actitudes de sobreprotección o tiene desinterés social, este sentimiento que es innato en nosotros no se entrena y no florece. Por cosas como esta puede existir una ausencia y un desajuste, que tenemos bastantes modelos que podemos ver en la sociedad. En pocas palabras, lo que puedo decir es que sin interés social, la lucha por la superioridad personal o, sí, la superioridad personal se vuelve puramente egoísta. Las personalidades desajustadas, que puedo dar un ejemplo como los criminales, son personas que buscan sus beneficios propios. Entonces no tienen la destreza o la habilidad de cooperar socialmente hacia el mundo o para el mundo. Entonces tienden a fracasar en tres áreas importantes de la vida, que es el trabajo, el amor y la amistad. Lo que lleva al individuo a aislarse y a su vez se denominan este tipo de personas, como decía Adler, como un individuo inútil socialmente. Quisiera cerrar con una última pregunta que en realidad va dirigida para ambas, y es que si puede existir una verdadera salud psicológica sin sentido de pertenencia hacia los demás. Quisiera que la doctora Maraiza pueda responder primeramente a esta pregunta. Bueno, esa pregunta es un rotundo no desde la posición de la psicología individual, ya que ese es el núcleo en el que se mide la sanidad o el bienestar de cada persona. Para la psicología individual o para Adler, el que se aísla no está sano, es una persona desalentada. Las personas que dicen que me aíslo porque soy una persona independiente es simplemente una excusa para cubrir ese síntoma de complejo de inferioridad, ya que se ocultan, se podría decir, detrás de esto al evadir el compromiso social que tienes con el mundo o con los demás. Y esto lo podría argumentar
desde la lógica del bien común o de lo que acabamos de hablar de las tres tareas importantes de la vida, que es el trabajo, la amistad y el amor. También agregar que a diferencia de Jung, Alder sostiene que de nada sirve una salud o una mentalidad hacia adentro, de introspección, de integración con lo, con lo inconsciente, si esto no va hacia afuera, si no sirves de utilidad social, eres una persona o es catalogada como una persona que no está sana. Bien, en este caso, John, a diferencia de esta teoría que nos está también conversando la doctora, no solamente la mirada es hacia ese sentido de inferioridad, él todavía pues mantiene el hecho de que esta salud de la personalidad debe sujetarse a ese equilibrio interno que debe mantenerse. Es decir, esa integración que nos habla John no debe darse en un aislamiento absoluto, por supuesto, porque nosotros somos seres humanos sociales y estamos llenos de simbolismo. Y aunque el proceso de integración, el cual él nos habla, nos permite de alguna manera adaptarnos, el proceso de individuación que nos permite diferenciarnos de las masas no es simplemente relacionarnos de una manera interna, sino también implica el poder proyectar o sacar esa energía hacia el mundo desde la autenticidad. Esto quiere decir que sin un sentido de pertenencia, la energía psíquica se estancaría y se convertiría en patológica. El proceso de integración, entonces, que refiere John, requiere de proyectar esa energía hacia afuera, porque la falta de conexión puede generar una alienación que pudiera entonces fragmentar la psique y esto se traduciría en una patología. Entonces, en conclusión, la salud plena de la personalidad desde el enfoque de John no solamente está sujeta a estar bien con nosotros mismos, sino a mantener un puente sólido entre lo que significaría el equilibrio interior y el colectivo humano. Muchísimas gracias, doctora Elena, y a la doctora Maraiza. Realmente ha sido bastante enriquecedor poder escuchar ambas posturas teóricas y realmente esto nos ha permitido poder observar que tanto Jung como Adler comprenden la salud y la patología desde perspectivas distintas, pero que también se pueden complementar. Y a su vez esto nos permite poder entender el contraste y entender a la personalidad no solo desde su dinámica interior, sino también desde su orientación hacia los demás. Entonces, quisiera ahora darle pase a mi compañera Anjali, que va a profundizar un poco más en este síntesis final. Para cerrar esta simulación, podemos decir que analizar la personalidad sana y patológica desde las concepciones neopsicoanalíticas de Adler y Jung nos permitió entender que la salud psicológica no es algo estático, sino un proceso dinámico. En el caso de Jung, comprendimos que una personalidad sana implica integración, como integrar la sombra, reconocer los contenidos inconscientes y avanzar en el proceso de individuación. Cuando esa integración no ocurre, aparecen desequilibrios que pueden manifestarse como neurosis o conflictos internos no resueltos. Por su parte, Adler nos mostró que la personalidad no puede separarse de su dimensión social. Para él, la salud psíquica se relaciona con el desarrollo de sentimiento de comunidad y con la capacidad de superar el sentimiento de inferioridad de manera constructiva. Cuando esto no sucede, pueden configurarse estilos de vida rígidos o desadaptativos. Esta actividad nos permitió comprender que el estudio de la personalidad no es únicamente un contenido teórico, sino una base esencial en nuestra formación en psicología, porque nos obliga a analizar de manera crítica cómo se construye la salud y la patología desde distintos enfoques. Al contrastar las concepciones de Jung y Adler, entendimos que la salud mental no puede abordarse de forma reduccionista, sino que implica integrar tanto los procesos internos del individuo como su dimensión social. Y finalmente, como grupo, esta actividad nos pareció interesante porque fortalece nuestra capacidad de análisis crítico, de argumentación y de comprensión integral del comportamiento humano. Elementos que consideramos son esenciales para una práctica psicológica ética y fundamentada en teorías sólidas. Muchas gracias por su atención.